Prendemos las luces, por favor. ¿Quién falta boletín? Allá, mire acá, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas. Tal vez algunos se saben esta cita bíblica. El título de hoy de esta enseñanza se llama Fe total restaurará a Colombia. Uy, pero ese amén. Fe total restaurará a Colombia. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, una vez más ponemos a Colombia delante de ti. Una vez más, Señor, sabemos que tú puedes sanar esta tierra. Y pedimos, Señor, que esta enseñanza en el día de hoy llegue a nuestras vidas y aún a las personas que lo están escuchando de lejos, toque corazones para interceder por esta nación. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Colombia está atravesando tiempos difíciles, ¿cierto? Divisiones, anarquía, violencia, corrupción. Oímos muchas cosas. Pero Dios nos da una promesa clara para las naciones. Si hay fe total y obediencia, Dios traerá restauración. Dios traerá restauración. ¿Y sabe cómo comienza la fe total? La fe total comienza, como dice al principio del versículo, humillándonos. Y según el diccionario, humillarse, ¿qué significa? Dice rebajarse voluntariamente ante determinada situación o ante determinada persona. Eso es el humillarse, rebajarse ante ello. ¿Y qué quiere decir Dios cuando dice si se humillare mi pueblo? Nosotros como pueblo siempre estamos pidiéndole a Dios. Siempre estamos diciéndole: Señor, necesitamos de esto, necesitamos de lo otro, pidiéndole salud, pidiéndole por la economía, pidiéndole tantas cosas que le pedimos a Dios por todas las situaciones de la vida. Pero tristemente no estamos dispuestos a humillarnos. Tristemente no nos humillamos ante Él. Es demasiada la soberbia en que vivimos, la altivez en que a veces vivimos las personas. Pero aún siempre estamos pidiéndole a Dios, seguimos pidiéndole. Queremos tener de todo, pero no humillarnos, no rendirnos ante Él. Y tal vez el único que sí nos da un ejemplo de humillación fue ¿quién? El Señor Jesucristo. En Filipenses 2:5-8 dice: la actitud de ustedes, ¿la actitud de quién? De nosotros. Debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Nadie lo obligó. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hacerse semejante
¿A quién? A nosotros. Él se rebajó, dejó de ser Dios para rebajarse a ser como nosotros. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Él, volviéndose hombre, se estaba humillando a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. En ningún momento quiso ser Dios. Se hizo humillar, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice la palabra. Entonces, reconocer que como nación que necesitamos a Dios hoy, en esta época, más que nunca. ¿Cuántos creen que necesitamos de Dios en esta nación? Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La corrupción, la violencia, la desigualdad muestran un corazón alejado de Dios. Todo ello es lo que demuestra un corazón de nosotros alejado de Dios. Todo lo que vemos a diario, todo lo que escuchamos a diario. Y como cristianos debemos empezar por nosotros mismos a dejar todo ese orgullo. Todo ese orgullo, esa corona que a veces nos ponemos y nos creemos mejor que otros o más que otros. Y ese orgullo espiritual a veces, que nos creemos que somos más santos que otros o la mejor congregación que otras. Es un orgullo espiritual y como cristianos tenemos que dejar ello. Tal vez un personaje que nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento es Josías. Josías era un hombre que fue rey de Judá a los 8 años. Puro peladito, ¿cierto? A los 8 años. Y estuvo como rey 31 años. Y fue un hombre decidido a seguir a Dios, de seguir el rostro de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Fue un hombre decidido. Tanto que hizo bajar los lugares altos, quitó toda la idolatría. Bueno, acabó con todo lo que hacían sus antepasados en contra de Dios. Y Josías pues va y le dice a una profetisa que consulte a Dios qué quiere para ese pueblo. Y en Josías, en 2 de Crónicas 34, del 25 al 27 dice: el Señor le dice, ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Wow, tremenda palabra. Han quemado incienso a otros dioses en la plaza de Bolívar. Consagrar esta nación a los indígenas y todo ello. Y aquí Dios decía, con todos sus ídolos han provocado ¿qué? Mi ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo el Señor, Dios de Israel, afirmo: ¿cómo te has conmovido y humillado ante Dios? Josías se humilló, se conmovió. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros, que nos conmovamos, nos humillamos ante Dios al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes. Y como te has rasgado las vestiduras. Este significado de rasgarse las vestiduras bíblicamente era la persona cuando tenía un dolor muy grande, ya hubiera sido por la muerte de un familiar o un dolor muy grande por una situación económica o una situación en su vida, y se rasgaba las vestiduras. Y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. El Señor escuchó a Josías cuando se humilló. Y en el versículo 33, ya finalizando, dice: Josías suprimió todas las costumbres detestables
que había en todo el territorio de los israelitas. ¿Cuánto quisiéramos que alguien hiciera esto en Colombia? Que suprima todas las costumbres detestables en el territorio colombiano. Todas esas leyes que se llevan al Congreso. Todas esas cosas que van en contra de Dios. En contra de la moral. En contra de la parte espiritual. E hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor. No abandonaron al Señor. Y por eso en 1 Pedro 5:6 dice: así que humíllese ante el gran poder de Dios. Dios tiene el poder, la autoridad para sacar esta nación de toda aflicción. Y sigue ahí, dice: y a su debido tiempo, ¿el qué? Los levantará, los exaltará, los limpiará. A su debido tiempo. Pero primero que todo tenemos que hacer ¿qué? Humillarnos. La fe total nos da una identidad. La fe total nos da una identidad. Aquí habla que sobre el cual mi nombre es invocado. Como iglesia debemos asumir nuestra identidad. Que verdaderamente nos reconozcan como cristianos. ¿Estamos actuando como cristianos? ¿Estamos hablando como cristianos? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Si reflejan una identidad con Cristo? No somos cualquier grupo, somos el pueblo de Dios. Y tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Debemos ser luz en medio de la oscuridad social. Para mí ha sido bastante difícil trabajar con cristianos. He contratado personas que trabajan para mí y resulta que no son el reflejo de Cristo. No dan identidad. La identidad no está en ellos. Tuve un personaje que siempre llegaba tarde al trabajo y su disculpa era que estaba en la célula, que estaba en la intercesión, que esto y lo otro. ¿Qué identidad estaba dando? ¿Qué reflejo de Cristo estaba dando? Yo que era cristiano, pero ante otro ¿qué? Ante otro que no conozca de Cristo va a renegar, dice, pero ¿este qué? Primera de Pedro 2:10 dice al 11: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Como pueblo de Dios tenemos que identificarnos con Cristo, tenemos que dar testimonio de Cristo. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y nos hace aquí una proclama el apóstol Pedro. Dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. ¿Sabían que nosotros somos extranjeros en esta tierra? Porque nosotros somos, pero residentes en los cielos, la vida venidera. Y dice: no somos, ya que no somos, son extranjeros y residentes temporales. Nosotros como humanos pensamos que todo lo vamos a tener en esta tierra. ¿Y saben qué? Nosotros somos residentes temporales en esta tierra. Mi esposa hace como 15 años que tuvo un infarto y estuvo en cuidados intensivos. Y ella me cuenta que le decía: Señor, pero ¿por qué me sucede eso? ¿Por qué tengo este problema? Y que el Señor le dijo: para que veas que la vida es efímera.
para que veas que la vida es efímera. Somos residentes temporales en esta tierra, pasajeros. Y dice ahí en 1 de Pedro, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿En el alma qué está? Nuestras emociones, lo que nosotros sentimos, nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que a veces pensamos, y la voluntad, las decisiones que tomamos. Ahí está el alma. Dice, luchan con los deseos mundanos, con todos esos ataques que nos manda el enemigo. Tenemos que luchar a diario en esos pensamientos, en esas decisiones. Ay, yo soy así, ¿qué? ¿Cierto? Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son descendencia escogida. ¿Nosotros somos qué? Descendencia escogida. Real sacerdocio o sacerdocio regio. Somos los que vamos a llevar la palabra a otros. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Quién pertenece al pueblo de Dios? Gloria a Dios. 1, 2, 3. Vamos a orar por los otros. Pueblo de Dios que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a su luz. ¿Cuántos no, antes de conocer de Cristo, vivimos en tinieblas? ¿Cuántos no andábamos en nuestros pecados y nuestras cosas? Y el Señor nos rescató de allí. Pero aquí dice, nosotros somos descendencia escogida. Tenemos una identidad con Cristo. Tenemos que dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Colombia se dice cristiana, pero ¿sabe qué? Necesita vivir como cristianos. Y hay un resto de fiestas, festivos religiosos, ¿cierto? Eso hay cantidad, y todos los lunes cuando están de puente, pues es porque hay una de esas celebraciones. Entonces, como tal, ser pueblo de Dios es el llamado a ser santo, y levantamos ídolos y que decimos que el Señor, el Sagrado Corazón, ¿cierto? Y bueno, un poco de idolatría. Y vemos que aquí en Bogotá tenemos 2 cerros, ¿cierto? El cerro ¿cuál es el más alto? El cerro de Guadalupe. Y más bajito está Monserrate. ¿Por qué? Porque está el Señor caído. Todo eso es idolatría. Está más alto Guadalupe que Monserrate. Así es este país. Una nación donde muchos invocan el nombre de Jesús. Pero esto no debe ser una tradición, sino una identidad viva de cada uno como cristianos de fe en Cristo Jesús. En el pasado muchos evangelistas, muchos misioneros tuvieron que sufrir mucho. Nosotros los llamamos, no, inclusive yo los llamé aleluyas. Y se burlaba uno de ellos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Dios los levantó. Y ahora son personas que dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios en nuestras vidas. Y por eso cada uno de los que estamos aquí estamos buscando del Señor. Y no importa. La misma palabra dice en Lucas 21:17, todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Todo el mundo nos odiará por causa de nuestra identidad con Cristo. ¿Se burlarán de nosotros por nuestra identidad con Cristo? Nuestros familiares de pronto nos hacen la burla. ¿Por qué? Por nuestra identidad con Cristo.
En Mateo 10:22 dice: el mundo entero los va a odiar a ustedes por causa de mí. Por causa de mí, por la identidad que tenemos con Cristo. Pero el que se mantenga fiel hasta el fin, ¿será qué? Salvo. Tenemos que seguir adelante, hablar de Cristo, de tener esa identidad con Cristo, de dar testimonio de Cristo. El llamado es a vivir como pueblo de Dios, no solo con llamarse, soy del pueblo, soy cristiano. No, es vivir, es dar testimonio. Y un tercer punto es: la fe total se expresa en oración constante. La fe total se expresa en oración constante. El versículo al principio decía: y oraren. ¿Saben que Dios responde al clamor de una nación que ora con fe? Dios responde a la nación que ora con fe. La oración es un acto de fe que mueve el corazón de Dios. La fe es un acto que mueve el corazón de Dios por medio de la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, no dejar de orar. En Efesios 6:18 dice: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre. ¿Guiados por qué? Por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo Colombia. Aquí dice: oren por todo el pueblo, sin desanimarnos. Las circunstancias a veces quieren desanimarnos. Lo que oímos en noticias quiere desanimarnos. Pero hoy hay que orar, rogar y mantenernos alerta. Yo creo que más que protestas en Colombia, necesitamos esa intercesión. Porque hacemos protestas por todo, porque subió el arroz, porque bajó el arroz, porque subió la gasolina, porque no. Y hacemos protestas, bloqueos y todo. Pero más que eso necesitamos es interceder por esta nación. La fe se activa cuando doblamos rodillas. No solo cuando alzamos la voz, porque queremos alzar la voz y creer que nos van a escuchar más. No, doblando rodilla, Dios escucha. Y en lugar de quejarnos y de oír esas redes sociales, esperando cambios políticos, debemos es orar fervientemente, constantemente. ¿Por qué? Por esta nación, por las autoridades de esta nación, por las familias, por los jóvenes. Porque no sabemos a veces qué le espera a nuestros jóvenes, qué le espera a nuestros nietos. Sí tenemos que estar orando por esta nación. En Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo creo que esto debería ser un lema para todos nosotros. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hay esperanza. Hay esperanza. El mismo Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tal vez uno de los ejemplos bíblicos que nos muestran esa oración ferviente, y no importándole lo que digan los demás, ni el señalamiento de los demás, lo vemos en Daniel 6:9-10. Dice: el presidente expidió el decreto. El rey Darío expidió. Es que como ahora estamos todos con decretos, manejando el país a punta de decretos, entonces como que uno se confunde. Entonces dice: el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito
cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto. ¿Ustedes se acuerdan qué era el decreto? Que solamente, pues, Darío, como todo gobernante, tiene sus ministros, ¿cierto? Es que son excelentes. Y le dieron una idea excelente, que era adorar al rey y que nadie más adorara otro Dios. O sea que el rey era el Dios. Y entonces sacó este decreto. Qué pena al principio, dije, es que el presidente no. El Darío. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. O sea que todo el mundo lo iba a ver. Y a él no le importó, abrió las ventanas. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿A cuántos nos cuesta una sola vez al día levantarnos a las 5, a las 4? O ya son las 8 para ir a trabajar y dice a la 1, a las 2 y a las 3 y luego se olvidó orar. Darío hacía 3 veces al día y no le importó que lo vieran. A Daniel, perdón. Y ustedes supieron las consecuencias de que el rey lo acusaron ante el rey, bueno, todo lo que sucedió. Pero Dios estuvo con Daniel. Entonces, debemos ser constantes en la oración. Un cuarto punto, fe total desea comunión, no solo solución. Estamos pendientes de la solución, que Dios nos dé la solución. Más que pedir milagros y bendiciones, debemos buscar su presencia y la comunión con Dios. Porque estamos siempre pidiendo y pidiendo su provisión, pidiendo milagros, sanidades, pero muy poco su presencia en nuestras vidas. Porque ahí dice, y buscaren mi rostro. El buscar el rostro del Señor es tener una comunión íntima con Él. Eso es buscar el rostro. Colombia necesita una iglesia que busque una intimidad con Dios. No solo sus beneficios, siempre estamos buscando beneficios. Queremos últimamente oír solamente sobre el evangelio de la prosperidad, pero no tenemos una comunión íntima con Dios, de buscar su rostro. Y el salmista nos habla de buscar su rostro. El Salmo 127, 7, 9 dice: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme cuando dijiste. Mire lo que le dijo el Señor al salmista: busquen mi rostro, o sea, tengan una comunión conmigo. Y responde el salmista: mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Mi comunión contigo, Señor, buscaré todos los días. Tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones. No me desampares, oh Dios, de mi salvación. Cuando nosotros buscamos esa comunión, cuando buscamos el rostro del Señor, Él no nos va a desamparar. Él va a estar ahí. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones difíciles? Y nuestra comunión con el Señor ha permitido que salgamos de ello. Buscar el rostro de Dios es buscar esa comunión con Dios. No solo buscar su mano, porque nos acostumbramos a buscar su mano, que es la que nos da las cosas. Buscar el rostro, tener una relación íntima con Él. En 1 Juan 1:5 dice: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero, ahí viene el pero vivimos en la oscuridad,
¿Somos qué? Mentirosos. Y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Al tener una comunión con Dios, vamos a tener también una comunión con nuestros hermanos y vamos a vivir una vida que podamos testificar, que una vida plena con Cristo. Tal vez nosotros muchos sabemos el versículo de Mateo 6:33, que dice que mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero nos acostumbramos a veces a buscar la añadidura y no buscamos la presencia de Dios y nuestra comunión con Él. En Isaías 2:22 dice: dejen de confiar en simples humanos, que es muy poco lo que valen. Sus vidas son un soplo nada más. Estamos confiando en que nos arreglen la economía los grandes jerarcas. La economía nos la arregle el ministro, todos. ¿Y sabe qué dice acá? Dejen de confiar en simples humanos, que es muy poco lo que valen. Ellos valen muy poco, dice el Señor. Sus vidas son un soplo nada más. Sus vidas son un soplo. ¿Cuántos personajes, cuántos son hombres durante tantos años en el pasado nos han prometido cosas? Y nosotros confiando, sí, que es de derecha, de izquierda, de centro, de medio derecha, medio izquierda. Eso parece un partido de fútbol. Y seguimos lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus vidas son un soplo nada más, dice la palabra. Las vidas de ellos son un soplo nada más. Y nos dice: dejemos de confiar en esos humanos. Un quinto punto es: la fe total implica arrepentimiento. Y se convirtieren de sus malos caminos, dice él. Y se convirtieren de sus malos caminos. Como cristianos debemos de abandonar actitudes como la indiferencia, el pecado oculto. Como el pastor ni nadie me ve, pues. Y como decía el pastor en una predica: yo peco y rezo y ¿qué? Empato, y vamos 1-1 y así. Y la conformidad con la corrupción, la injusticia. Debemos demostrar arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino. Tal vez uno de los hombres que nos da un ejemplo acá en la Biblia fue Jonás. Jonás lo mandó al Señor ¿a qué? A predicar, a compartir en Nínive. Y él lo que hizo fue irse para otro lado y sufrir consecuencias. Se lo tragó el pescado. Bueno, yo me imagino en ese estómago allá, ese pescado todo lleno de algas y todo. Se arrepiente, clama y va y predica, hace lo que Dios lo había mandado. Y dice en Jonás 3:5-10: y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el menor, se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni oveja ni vaca, probará alimento alguno. Tremendo, ¿no? Ni tampoco pastará ni beberá agua. ¿Quién está dispuesto a hacer ese ayuno? No piensen en el almuerzo. Vamos a proclamar ayuno, así como hizo el rey de Nínive. Y dice: personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena
mismo que cada uno se convierta de su mal camino. ¿Que se convierta qué? De su mal camino. Y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Dios puede cambiar su parecer cuando Colombia deje su mal camino, deje su violencia. No hay restauración sin transformación verdadera en la vida de los colombianos. La fe que agrada a Dios es la que cambia caminos torcidos. Esa es la fe que agrada a Dios. En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Dios es el que, si tú te lo propones, Dios puede cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. El Señor no tarda en cumplir sus promesas. De pronto decimos, pero ¿hace cuánto tiempo estamos orando y pidiendo por lo mismo? Pero la palabra dice: el Señor no tarda. En 1 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes. ¿Cuántos creen que Dios ha tenido una paciencia con nosotros? Grande. Dios tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos. Corrupción, injusticia, violencia, mentiras deben ser sustituidas por justicia, paz y verdad. Es tiempo de que Colombia nos arrepintamos de todo corazón. Y Dios va a cumplir sus promesas. Y sus promesas empiezan en este punto, en el número 6. Dice: la fe total mueve la respuesta divina. La fe total mueve la respuesta divina. Entonces yo iré desde los cielos, dice el Señor. Yo oiré. Él va a estar oyendo. Dios no está ausente. Si nos volvemos a Él, Él responde. Esto nos da una esperanza de que sí puede haber algo para Colombia. No todo está perdido, como podemos pensar algunos. Él oye al justo y al quebrantado. El Salmo 34:17 dice: los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Yo sé que el Señor va a oír la petición de este próximo domingo, que vamos a estar clamando por Colombia en nombre de Jesucristo. Lo vamos a poner en alto. Cuando hay fe genuina, Dios escucha desde lo alto. Su oído no está cerrado, lo abre ante el clamor del justo, ante el gemido del justo. Si es un clamor sincero, Dios escucha. Varios ejemplos nos narran, sobre todo en el libro de Jueces. A mí me gusta mucho el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque habla de que el hombre se arrepentía. Pero ¿qué hacía? ¿Qué pasaba en este libro? En Jueces 3:9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Dios siempre levantaba a alguien para que los librara. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel seguía un patrón. Se repetía varias veces. Si usted lee en el libro de Jueces, se repetía varias veces. Primero, el pueblo se alejaba de Dios. No queremos nada de Dios, y hacían todas las cosas en contra de Dios.
y empezaba a sufrir opresión, porque como dice ahí, Dios tiene paciencia hasta cierto punto. Y empezaba la opresión y empezaban ellos a clamar a Dios, y Dios oía desde los cielos y los salvaba, enviaba un juez, un libertador. Y si ustedes van a leer ahí, van a ver a Otoniel, a Débora, a Gedeón. ¿Cuántos han leído Gedeón? A Sansón, libertadores que envió Dios para su pueblo. Isaías 59:1 dice: la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Dios está atento a escuchar nuestra plegaria. Su mano no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Y un séptimo punto es el fruto de la fe total. El fruto de la fe total es una restauración completa para Colombia. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el versículo. Colombia puede ser restaurada. Dios puede sanar esas heridas de que han dejado los conflictos. Dios puede sanar esas heridas de matrimonios rotos. Dios puede sanar esas heridas que ha provocado la economía, la pobreza. Dios es el que puede sanar toda esa injusticia, esas heridas que han causado ese daño por la injusticia, por la corrupción. Pero necesita un pueblo que active la fe, obediencia y compasión, es lo que quiere Dios. En el libro de Oseas fue uno de los profetas menores, ¿cierto? Y él clamaba al Señor por el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que clamar por Colombia. Y Oseas dice ahí en el libro, en Oseas 6:1-3, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer eso con Colombia? Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. O si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias al comienzo de la primavera. El Señor escucha, pero tenemos que esforzarnos. La nación que clama en fe y en obediencia recibirá perdón y sanidad. Dios desea una Colombia restaurada espiritualmente, una Colombia restaurada socialmente y, lo más importante, una Colombia restaurada moralmente. El mismo profeta Jeremías oraba por la restauración de Jerusalén. Dice: sin embargo, les dará salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundancia, paz y seguridad. Sin embargo, les daré ¿qué? Salud, y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad, que es lo que muchos prometen, ¿cierto? Paz, seguridad, pero el único que puede es Dios. Dios nos restaura todo lo que tengamos dañado: la salud, la economía, matrimonios, hijos descarriados. Y Colombia no está perdida. Hay esperanza si hay fe. La sanidad nacional es posible, pero con Cristo Jesús en nuestras vidas. En conclusión, vemos que el tiempo de fe total, hay cuatro condiciones para esa bendición. Y veremos cómo Dios sana,
nuestra tierra Colombia. La primera es que si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro, si tenemos esa comunión íntima con Él, y si nos convertimos de los malos caminos, nos arrepentimos, Colombia será para Cristo. Vamos a ponernos de pie. Padre de la gloria, gracias, Señor, porque Él oye y actúa. Y por ello tenemos que rendirnos a sus pies, rendirnos ante Él, porque Él va a restaurar y sanar nuestra tierra. Me rindo, dile, me rindo.